Hola a todos, súper bienvenidos a uno de nuestros seminarios de enfoque. Hoy les queremos hablar de un tema muy interesante y es cómo ser excelentes en nuestro trabajo, cómo ser luz en nuestro trabajo. Y hoy me acompañan personas muy interesantes, todos son servidores de nuestra iglesia en Hillsong y voy a presentarlos pues a cada uno. Empezamos por la más joven, así que no se vayan a fijar por la última que soy yo. La más joven es Sara. Sara Hernández, ella pues, es española, eres graduada de NADE y en Derecho con un máster en Marketing Digital. Ella es emprendedora, cofundadora y CEO de Mogu, que es una app móvil que permite a las agencias de viaje comunicarse con sus clientes en tiempo real, en cualquier momento de su viaje. Bueno, Sara además sirve con nuestros Powerhouse. Por otro lado, tenemos a Pablo Valdomá. Pablo es argentino, así que tenemos mucha diversidad también de países, lo verán. Pablo está casado, tiene 2 hijas hermosas, eres fundador de varias empresas, algunas entiendo incubadoras de startups, y actualmente él es cofundador de Celerative.com, que es una plataforma que soluciona todo lo que es contratación, gestión del talento y pago de talento en IT o tecnología en remoto. Así que entiendo, pues estás en varios países, mucha movida, mucha experiencia y además eres speaker. Así que bueno, ya nos tendrás muchas cosas para contarnos hoy y eres parte de la comunidad también de adultos o más bien relevantes. También tenemos a Rafael Guarín, más conocido como Rafa. Rafa es ingeniero mecánico colombiano, también tiene una familia con dos hijos. Tienes 18 años de experiencia en el sector farmacéutico, trabajas con un laboratorio muy importante que se llama GlaxoSmithKline y has trabajado en varios países, en Colombia, México, Panamá y ahora aquí en España. Y bueno, eres líder de un grupo de conexión también de los adultos relevantes. Y nuestro siguiente panelista, todo el mundo lo conoce, pero igual te voy a presentar. Juan Marcos, ¿qué vamos a hacer? Te voy a presentar porque te conocen, llevas las finanzas de nuestra iglesia, gracias, gracias. También estás casado, tienes 2 hijos y estás ubicado en Barcelona, tienes muchísima experiencia, creo que alrededor de 22 años de experiencia. Un perfil muy interesante porque has estado tanto en empresa, entiendo, atendiendo varios clientes medianos, grandes, en todo el mundo de marketing y publicidad digital, ya me corregirás. Y ahora eres educador, speaker y planificador financiero y tienes tu propia empresa que se llama Monolith. Así que, bueno, súper bienvenidos. Y me dejé a mí para el final también, pues mi nombre es Mariana Ariza, para aquellos que no me conocen, también sirvo con un grupo de conexión en la comunidad de adultos. Soy colombiana, casada con el amor de mi vida, también 2 hijas, y estoy en el sector financiero, trabajo con BBVA hace muchos años, 13 años en Colombia y 5 años aquí en España, y mi tema no es tanto las finanzas, sino las personas, porque trabajo en el área de talento y cultura, más conocido como recursos humanos, en todo lo que tiene que ver con atracción y desarrollo de talento. Así que bueno, verán, nuestro panel es muy diverso y muy importante. ¿Por qué hemos escogido este tema? ¿Por qué la excelencia en el trabajo? Pues es que todos coincidíamos cuando hablábamos de esto previamente y es que el trabajo es el mejor campo de batalla donde pasamos, miren, si ustedes hacen una correlación entre las 24 horas del día, duermen 8 horas, 16 horas están despiertos y de esas 16 horas probablemente trabajen 8. Así que es la mitad del tiempo en que uno está despierto probablemente está en el trabajo. Y no importa lo que hagas, no importa el rol, no importa el sector, las funciones, estás trabajando. Y ese es un lugar donde nos encontramos con personas, donde celebramos cosas, pero también hay problemas. Es un lugar fértil para poder hablar a otros, es un lugar donde somos observados, nuestros comportamientos, donde nuestros principios como hijos de Dios también se ven muchas veces enfrentados. Así que coincidimos todos que es un lugar increíblemente enriquecedor para llevar la palabra de Dios y para aprender. Así que también sabemos que hemos llamados a ser excelentes en nuestro trabajo. Dios lo dice también en su palabra, que hagamos todo de buen ánimo, que lo hagamos bien como para Él, ¿verdad? Así que bueno, hemos dividido este seminario, esta sesión en 4 grandes
bloques. En el primero vamos a hablar sobre la misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en el trabajo? El segundo, ¿cuáles son esos retos y desafíos como cristianos en el mundo laboral? El tercero es, hablemos sobre el liderazgo y servicio. Y el último es el fruto de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos con ese fruto de nuestro trabajo? Y esto tiene que ver con la generosidad. Así que sin más, voy a empezar con las preguntas a nuestros panelistas y voy a empezar primero con Pablo. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Mariana, gracias por la presentación. Bueno, así que quiero preguntarte algo y es, bueno, hablando de misión, ¿no? De nuestra misión en el trabajo, te pregunto, ¿tenemos una misión en el trabajo y otra distinta en la iglesia? ¿Cómo es eso de ser misionero? Cuéntanos un poco tu visión. Bien, sí, muy buen punto, muy buena pregunta. Desde chico solía pensar de forma errónea que había de alguna forma escalas espirituales, ¿no? Y cuando uno pensaba en misionero, a mí se me venía a la cabeza las personas que hacían misión transcultural, cuando se iban a Asia, a África, a predicar el Evangelio. Y veía un montón de personas allí en Argentina, en iglesia, que no, indirectamente no les daba la misma categoría. Pero la realidad es que a lo largo del tiempo, en el trabajo, en el trabajo que empecé a los 18 a trabajar, me fui dando cuenta y fui leyendo un montón en la Biblia y me fui dando cuenta de que en realidad misionero es una persona que tiene una misión y eso nos convierte a todos nosotros como cristianos en misioneros. Hay una grieta, hay cierta grieta entre lo sagrado y lo secular y hay una idea subyacente de que, bueno, sirvo en la iglesia y bueno, esa es la misión y bueno, después trabajo. Y como dijiste vos, invertimos un montón de tiempo en el trabajo. Así que directamente es ser trabajador o trabajar, y ahí también englobamos a las personas que están estudiando porque es su trabajo, ¿no? Estudiar para el trabajo futuro. Nos convierte a todos en misioneros. Y en la Biblia tenemos un montón de ejemplos. Tenemos a Nehemías, a David, que fue político y que trabajó en la política, a Pablo, que armaba tiendas y también predicaba el Evangelio. Hay un montón de personas que a través de su trabajo y a través de la excelencia que mostraron en su trabajo, reflejaron a Dios. Entonces, esa grieta entre lo sagrado y lo secular, creo que es tarea de responsabilidad de todos nosotros romperla para que todos entendamos que somos, como decía Charles Spurgeon, ese escritor británico, que como cristianos somos o misioneros o impostores, es decir, que todos de alguna forma somos misioneros en lo que hacemos, ¿no? Y eso nos convierte en embajadores también full time. Muy interesante, o sea que somos embajadores en todo tiempo, ¿verdad? No somos, Totalmente, no partimos nuestro trabajo, no partimos nuestra misión. Muy totalmente. bien. Bueno, una pregunta. Bueno, hablando de esto, ¿cómo deberían ser nuestros resultados? ¿Qué resultados deberíamos ver en un cristiano en el trabajo? Ujú. Bien, por ahí en esto solemos pensar que el cristiano, la obligación de alguna forma de cristiano es tener buenos valores. Y en general nos quedamos solamente con eso y decimos, bueno, no hay que mentir, no hay que robar, todos con los no hay que hacer las cosas malas, ¿no? Pero en realidad si pudiésemos armar una pirámide de obligaciones espirituales y laborales, tendríamos que primero poner, que tiene que ver con esto del enfoque, ¿no? De enfoque, la excelencia en la punta de esa pirámide. Es decir, la excelencia tanto sea para el delivery de servicios, si estás prestando un servicio, si estás emprendiendo, que tu empresa refleje la excelencia de Dios, porque también recordemos que el primer trabajador del cosmos y del universo fue Dios, que trabajó en una semana, trabajó, también descansó, ¿no? Pero fue el primer trabajador y lo hizo con un grado de excelencia que no puede ser igualado por nadie, pero de alguna forma nosotros heredamos muchos atributos de Dios y tenemos que trabajar con el mismo nivel de búsqueda de la excelencia. Entonces, esas obligaciones son la excelencia y también la obligación que tenemos de amar a nuestros colegas de trabajo, compañeros o compañeras de trabajo,
Y en muchos de los casos que no se merecen a ver, si me permiten la expresión, no se merecen el amor que tendríamos que darles, pero realmente ese es nuestro deber, amarlos y también de esa forma reflejar a Dios. Y también, que bueno, Juan Marcos lo va a decir seguramente, ser ejemplos en cómo administramos el dinero, el tiempo y la energía. Es decir, cómo administramos todo lo que tenemos en el trabajo y cómo mostramos un equilibrio a nivel persona en el trabajo. Y luego, en el fondo, sí, están el resto de los preceptos morales de no robar, no engañar, no evadir impuestos, etcétera. Pero me parece que es más importante la excelencia, el amor al colega y ser ejemplos en la administración del tiempo y la energía que esos preceptos morales. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante, ¿no? Ligar esa excelencia con el amor y con ser ejemplos, ¿no? Para los demás, para quienes nos rodean. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto y quiero darle el paso ahora a Sara. Sara, no me alcanzo a imaginar, tú en tu labor, en tu labor como CEO y como cofundadora de tu empresa, ¿cuántos desafíos habrás tenido a pesar de tu corta edad? Cuéntanos un poco cómo han sido esos desafíos. Gracias, Mariana. Pues al final yo lo he centrado en dos principales retos que pasamos como cristianos en el trabajo. El primero es la cultura y luego el ser o el riesgo de convertirte en un workaholic, ¿ok? Eso lo voy a explicar luego. Entonces, con respecto a la cultura, me refiero a toda esta tendencia que hay de que a veces la cultura de la empresa permite todo aquello que no sea Dios, ¿no? Pero todo es válido excepto Dios. Y claro, aquí me viene mucho a la cabeza este versículo de Mateo 10:16 que habla de que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos y que por tanto tenemos que ser astutos como las serpientes, pero a la vez sencillos como palomas. Y en el contexto de estar expuesto a retos en la empresa, yo veo que esos retos son los lobos. O sea, que realmente como que Dios nos lanza a la empresa con retos que pueden ser desde estar expuesto a chismes, a nuevos círculos de opinión donde de repente tú estés escuchando eso en el trabajo, temas relacionados con cómo es tu relación con tu jefe. Y claro, yo ahí como que pensaba, ya nos está dando la Biblia la respuesta, y es que tenemos que ser no solo sencillos como palomas, pero también astutos. Y en la práctica pues se han dado casos donde yo intento aplicar esta astucia, ¿no? Y voy a compartir varios ejemplos. En mi anterior, bueno, yo trabajaba en otro espacio de coworking y de repente de un día para otro pues una chica empezó a promover un podcast que había sacado sobre energías y era tipo como busca tu Dios interno o algo así, y toda la planta de empleados se lo empezaba a escuchar. Y yo, pues, siendo un poco astuta y viendo cómo, oye, cómo puedo estar en este círculo de opinión que se ha montado acerca de algo que es anticristiano, porque ahí no estaba hablando de Cristo, de Jesús, le escribí y le dije, oye, lo estoy escuchando, qué interesante, ya que estás tan abierta a conocer y a explorar, a mí también me mola la espiritualidad, ¿qué te parece si me haces una entrevista? Y al final, pues de esa manera yo también estaba aprovechando de su altavoz para predicar de Dios de una manera distinta, ¿no? Luego ya en el podcast en vivo ya hablé acerca de Jesús, no lo sabía ella. Y así tengo muchos ejemplos, o sea, a veces, yo qué sé, pues desconecto los cascos aposta para que se escuche de repente una canción o una alabanza por detrás y eso luego genera una conversación, ¿no? O, por ejemplo, bueno, yo en mi pantalla siempre tengo el cruz igual amor, y cuántas veces compartimos en el trabajo pantalla, del móvil, del ordenador. Pues eso también lo hago porque es ser astuto, es ser intencional, de modo que quizás ahí surge una conversación, ¿sabes? Y luego también el segundo reto principalmente era el del trabajo, el riesgo de no convertirte en un workaholic, porque a veces los que somos emprendedores trabajamos tanto que podemos llegar a convertir el trabajo en nuestro Dios, ¿vale? Y claro, o sea, no podemos tener dos señores, ¿no? Mateo 6:24. Entonces, claro, yo ahí lo que he hecho ha sido como intentar ser muy intencional en entender que yo no soy emprendedora, o sea, yo no soy abogada, yo no soy ingeniero, o sea, yo soy hija de Dios y Dios utiliza mi profesión como un instrumento, ¿no? O sea, para hablar a través de él. Y eso al final te pone en perspectiva y dices, oye, pues entonces cuando tenga mucho trabajo, lo que no debo hacer es no dejar de ir a la iglesia.
Porque eso nos ha pasado a todos, estamos abrumados y estamos cansados de trabajar y dices, bueno, el domingo me quedo descansando. No, no, no. O sea, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que estar con las pilas activas porque realmente tu trabajo es porque Dios quiere que hayas ese instrumento. Y si no le buscas, ¿no? Y si no tienes esta conexión con Él, cometes ese riesgo. Y también eso será como en los lows, como en las épocas de valle donde estás con mucho trabajo. Y también en las épocas como de victoria, de que todo lo que ocurre hay que darle crédito a Él. Porque a veces también, a medida que uno como emprendedor va teniendo éxito, se sube como a la ola, ¿no? del éxito, y ahí en qué lugar ponemos a Dios. Entonces, retos, la cultura contracristiana casi a veces y cómo hay que ser astuto y estar ahí, y luego la parte de no volvernos workaholics. Wow, muy interesante, Sara. No sé si alguien más de los demás panelistas, que sé que hemos hablado de cultura y fe, antes de quisiera añadir algo más a lo que está diciendo Sara. No sé si Pablo o Juan Marcos. Adelante, Pablo. No, Juan Marcos. Se mueren por hablar. No, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sara y un poco si miramos la vida de Jesús, el éxito de Jesús no fueron los milagros. El éxito de Jesús fue el sacrificio y morir por nosotros y resucitar, ¿no? Y muchas veces pues nos centramos en el éxito, lo vemos como algo que nos beneficia a nosotros, cuando en realidad el éxito que se predica en la Biblia es que beneficia a los demás, ¿no? Y que sea de bendición para los demás. Así que estoy totalmente de acuerdo con esa manera de lo que ha compartido Sara. Sí, y sumando a lo que comentan, el tema de la cultura está súper en boga en palabra de todos en los negocios. Y si de alguna forma el amor al prójimo se puede meter en la cultura de nuestras empresas, ya es un logro fenomenal que hemos hecho como cristianos misioneros, ¿no? En eso me parece súper radical el cambio que podemos hacer en el trabajo de forma global. Genial, totalmente. Entonces, Sara, bueno, cuéntanos también ¿qué consejo le darías a los emprendedores que nos escuchan? Sé que hay muchas personas en la iglesia que están emprendiendo o tienen la idea de emprender o están en ello. Cuéntanos cuál sería tu consejo para ellos y ellas. Sí, pues, madre mía, a ver, emprender es un trabajo 24 horas, 24/7 y a veces es duro lidiar con esa incertidumbre, con ese estrés. O sea, es un trabajo que yo no sé cómo existen emprendedores que no son cristianos, porque si no es por la gracia de Dios que te da fuerza, que te da esa perseverancia, no hay manera. Y nada, yo cuando estaba compartiendo con vosotros un poco acerca de enfoque y todo, me venía mucho a la cabeza un testimonio muy chulo que viví y bueno, me gustaría compartirlo aquí y tenía que ver un poco con la incertidumbre, que ha sido pues mi principal pain, ¿no? O lo que he ido descubriendo como emprendedora. Entonces ahí mi consejo va de que realmente, señores, busquen a Dios. O sea, no se puede ser emprendedor si tu business no es primero Dios, ¿sabes? Y a través de Dios, pues yo he podido lidiar mejor con la incertidumbre y en mi caso personal, pues teníamos que tomar decisiones muy importantes, me veía abrumada y un jueves, si no recuerdo mal, quedé con un amigo que no tiene nada que ver con lo que luego voy a contar, pero vais a ver. Y este amigo como que me dijo la típica pregunta que se le hace siempre a un emprendedor: ¿dónde ves tu negocio en 5 años? Y fue a hacer eso y eso activó de repente lágrimas, me puse a llorar, ¿sabes? Como incertidumbre de no me lo imagino, o sea, wow, pues yo qué sé, igual no tenemos clientes. Y yo le respondí, pues ojalá poder decirte que me imagino pues con una empresa grande en el extranjero, con miles de clientes, y se quedó ese tema ahí, ¿vale? Pero el señor sabía que yo estaba muy cargada. ¿Qué pasó? Que ese fin de semana teníamos reunión de líderes y nada más llegar, Loida dijo, tengo que compartir hoy algo con 2 personas, una persona por un tema de la rodilla que hay que sanar y otra con una chica que se llama Sara. Y yo dije, pues yo... y ella no conocía de nada a mi amigo, o sea, increíble. Y de repente me dice Loida, el Señor me dice que te va a poner en posiciones de influencia, que vas a ser una mujer de negocios exitosa, y me dice, y esto no sé cómo interpretarlo, pero me habla acerca de 5 y en el extranjero.
sea, y fue como, wow. O sea, yo sabía que estaba pasando por esa época de incertidumbre, de dudas, de no saber qué hacer con mi negocio. Mi amigo me pregunta cómo ves tu negocio en 5 años y Loida, que no tiene ni idea de eso, me dice, Dios me dice algo del número 5 en tu vida. Y eso solo lo puede hacer un emprendedor con Dios. Así es, con el Espíritu Santo presente, ¿no? En cada momento. Wow. Sí. Gracias, Sara. Bueno, buenísimo todo lo que nos cuentas y qué testimonio. Ahora me gustaría pasar a otro tema muy importante y es que en el trabajo pues tenemos jefes o a veces somos nosotros los jefes, ¿no? Tenemos gente a cargo o trabajamos en equipo con pares, bueno, en fin, tenemos una serie de relaciones y cuando hablamos de trabajo pues tenemos que hablar de liderazgo. Y yo quiero aquí darle el paso a Rafa. Rafa, con tantos años de experiencia a nivel gerencial, un pajarito por ahí me dijo que has sido mentor de ejecutivos en tu compañía. Me gustaría que me nos contaras desde la perspectiva que Dios te ha dado, cuáles son esos atributos que debe tener un líder. Gracias, Mariana. Hola a todos. Pues creo que antes de darte una respuesta a esa pregunta, Mariana, quisiera compartir un poco de cómo mi interés ha surgido por el liderazgo y por los temas gerenciales. Como bien dijiste en la introducción, soy un ingeniero mecánico de formación y que podríamos categorizarlo como, bueno, eres un técnico. ¿Qué hace que un técnico pueda tener alguna influencia o un carácter más de liderazgo gerencial? Y tomando un poco lo que decía Sara, me hacía recordar, muchas veces ese fue mi propia barrera, la barrera que estaba en mi mente y que el Señor fue el único que me ayudó a superar, porque yo decía, bueno, yo soy un ingeniero, yo voy a ser bueno con las máquinas, bueno con los números, solucionando problemas, pero yo no soy dado para la gente. Así que, bueno, que eso lo hagan los ejecutivos, los administradores o otros. Pero el Señor colocó año tras año, a la vez que iba ejerciendo mi profesión en diferentes ocupaciones, ese interés de, bueno, tu trabajo se basa en las máquinas, pero finalmente tu trabajo se basa en la gente. Si no desarrollas esas habilidades para trabajar con la gente, pues no vas a ser exitoso, no vas a crecer, no vas a ser un líder. Y empecé a consultar, a leer libros, a buscar, pero indudablemente me he dado cuenta y ya haciendo como un resumen en mi mente de todos estos años de trabajo profesional, puedo decir que por más de que haya leído 20 o más libros de liderazgo, he escuchado seminarios y conferencias, siempre vuelvo a la palabra, porque en la palabra, en la Biblia, están los fundamentos que creo a cualquier persona le ayudarán a ser un gran líder, un gran manager o un gran directivo en la actividad que desarrollen laboralmente. Y esto realmente es el propósito como cristianos, para ser excelentes, pues no es necesariamente usar las mismas herramientas y estrategias del mundo, aunque muchas de ellas son útiles y hay que usarlas y aplicarlas, pero siempre fundamentados en los principios bíblicos. Ellos deben ser nuestra roca, ellos deben ser nuestro vehículo que nos transporten hacia el lugar que queremos aspirar o que queremos llegar a nivel de liderazgo o a nivel gerencial. Y por eso creo que para mí hay 3 fundamentos o 3 valores clave que he tratado de trabajar, que siempre pongo al Señor delante y que he encontrado en la palabra como los principios más básicos, pero importantes, que si tú, que me estás escuchando, que nos estás escuchando, decides aplicarlos, seguramente vas a ver un cambio, vas a ver algo motivador y algo que te va a impulsar más allá en tu vida laboral, en tu carrera, en tu profesión, en tu actividad laboral. Y ese el primero de todos, es el servicio. Y puede sonar un poco contrastante, porque si te das cuenta o si reflexionas un momento, muchos de los grandes líderes carismáticos, CEOs de empresa, usualmente son personas muy lejanas, son personas poco accesibles,
Y aunque tenemos grandes medios ahora para escucharlos, para verlos, es difícil que llegues a tener un contacto personal con ellos. Pero Jesús nos dice en su palabra que básicamente entre ustedes, o sea, entre nosotros, todo aquel que quiera ser líder debe servir primero. Y para mí me marcó mucho cuando estas palabras, después de leerlas miles de veces, porque son muchos versos de la Biblia que nos hablan de lo mismo, por fin se hizo carne, entendí que si yo quiero ser un buen líder, primero tengo que servir a mis compañeros, a las personas que dependen de mí, a las personas que reportan a mí. Y el servicio no quita la autoridad. El servicio no quita la efectividad como líder, porque eso también es un paradigma que podemos tener en la mente. Segundo, fundamento, principio que yo he aplicado y que recomiendo, es reconocer que nuestras decisiones no son las nuestras. Las mejores decisiones que podemos tomar son las que vienen con la sabiduría de Dios. Puedes ser muy brillante, muy inteligente, y puedes tener la solución a muchas cosas, pero si tú no colocas en las manos de Dios y pides su sabiduría que te guíe para tomar las mejores decisiones, no pasarán. Yo he tenido que tomar decisiones muy difíciles de despedir gente, de cambiar departamentos, inclusive dar mi voto o no para cerrar una planta o no. Y eso duele como ser humano, cuando sabes que de esa decisión que va a venir depende la vida de 100, 200, 300 personas y sus familias. Pero es ahí cuando doblo rodilla y reconozco que el Señor solo me puede decidir y colocar en mi mente y en mi corazón cuál es la mejor decisión, qué es el mejor paso, cuál es el siguiente paso en ese momento. Y como tercer fundamento y elemento clave que considero importantísimo para cualquier líder, para cualquiera que desee el liderazgo, es la humildad. Es difícil y vuelvo a repetir, los ejemplos que recibimos de los líderes del mundo usualmente son lo contrario. Pueden ser muy carismáticos, son realmente personas con muchas habilidades, con una gran inteligencia, pero muchos de ellos carecen de humildad. Y la humildad la veo reflejada en reconocer que lo que tú eres, tus habilidades, pero también tus debilidades, tus deficiencias, el único que las puede complementar es Dios. Porque en su gracia es suficiente para ti, es suficiente para todos. Y su gracia es la que tú necesitas como líder en el lugar en que Dios te ha puesto. Entonces, considero que esos son los tres fundamentos que deben caracterizar a un buen líder cristiano y si queremos realmente ser exitosos en el trabajo. Wow, Rafa, me encanta. Sabes que me tocas muchísimo la fibra y aquí voy a meterme, señores panelistas, y voy a hablar un poquito de mi libro. Y es porque, bueno, sabes que en recursos humanos siempre tratamos como de definir la cultura, el estilo de liderazgo de una compañía, etcétera, etcétera. Y ahora desde mi visión como adquisición de talento o selección, recruitment, como lo quieran llamar, pues justamente cuando buscamos líderes, buscamos una marca, ¿sabes? Y más allá de las aptitudes, ¿vale? Es decir, de todos esos conocimientos técnicos, ¿no? O habilidades blandas que pueda tener una persona, nosotros buscamos elementos que son muy, muy, muy intrínsecos. Y mencionabas ahora servicio, humildad, sabiduría. Nosotros buscamos humildad y servicio, que es un líder que se enfoque en las personas, que es un líder que no solamente de órdenes, obviamente, sino que genera relaciones. Hoy en día esa inteligencia relacional es muy importante, pero no tiene que ser forzada. Fíjate que buscamos líderes que en realidad lo tengan desde dentro. Así que es algo que, claro, aquí los fundamentos son muchas investigaciones de todos los libros de liderazgo que te puedas imaginar, consultoras y tal, pero al final Dios nos dice en su palabra y es absolutamente coherente con lo que nosotros entendemos y sabemos que funciona en el liderazgo, que es estar enfocado en las personas, que es servir, que es tener buenas relaciones
emociones, que no solamente es estar enfocado en el resultado final o en los entregables, sino en qué le pasa a tu equipo, qué le pasa a tus pares, qué le pasa a tus jefes. Así que bueno, muchas gracias por lo que nos cuentas. Y no sé si alguien más del panel quisiera comentar sobre esto, sobre este liderazgo y servicio. ¿Alguna historia? Dale, dale, Sara. Bueno, escuchándote, se me venían, bueno, por la parte relacionada con lo que he dicho antes, ejemplos muy prácticos de cómo podemos ser líder aplicando todo esto que decís. O sea, por ejemplo, en la parte de servicio, ¿no? Pues si tú terminas antes el trabajo, dile al de al lado si necesita que le eche una mano. Oye, ¿quieres que te ayude con algo? Luego también, cuando entregamos, por ejemplo, el trabajo al jefe o a la jefa, pues decirle, ¿hay alguna manera en la que lo pueda mejorar? Quizás eso es más trabajo, más servicio, pero ahí estás siendo también fuente de luz, ¿no? También en la parte de humildad, de que cuando a veces entregamos el trabajo, que reconozcamos y honremos al resto del equipo. O sea, qué importantes son los CC, ¿no? Poner en copia. A veces en los emails, cuando enviamos cosas, nos llevamos nosotros todo el crédito cuando hay mucha gente detrás que ha ayudado en hacer ese trabajo. También, relacionado con lo que tú decías, Mariana, de la inteligencia emocional o relacional, pues, o sea, si tú ves que, por ejemplo, alguien del equipo está mal, porque siempre va a haber idas y subidas, ¿no? En el trabajo, ten detalles y sé sensible, como que a lo mejor, pues, yo he hecho tonterías como comprarle un café y le dejas una nota y le pones, te veo un poco chof, espero que este café te mejore el ánimo, pasa un buen día. Eso, eventualmente, te acaba convirtiendo en un líder para esa persona, ¿sabes? Y cuando tú te ganas la confianza con estos atributos de líder o de alguien con quien esa persona se puede abrir, luego llega un poco la parte también de incluso como de discipulado, de que le puedas cuidar, de que le puedas evangelizar, ¿sabes? Pero sí, o sea, como que veo que hay cosas muy prácticas que podemos empezar a hacer en nuestros trabajos, muy sencillitas, y ya pues eso nos acaba convirtiendo un poco en ese líder espiritual también que hay que ser en las empresas. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara, gracias por esos ejemplos. También me hace recordar varios de ellos y en particular uno, con el tema de la humildad. Recuerdo mucho y se une indudablemente a la sabiduría y el servicio. En una ocasión normalmente en la empresa donde trabajo tenemos reuniones de revisión de nuestro plan y nuestro progreso con nuestro jefe cada 6 meses. Recuerdo hace años atrás estaba trabajando en una planta en México y mi jefe nos reunimos y me habló, bueno, ¿y tú qué quieres ser en el futuro? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, bueno, pues como que no lo tenía muy claro exactamente, pero quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y me dice, mira, Rafa, tú ya llegaste al techo de tu crecimiento, ya tú no tienes más para dónde crecer. Y bueno, si no fuera por el Señor, en mi orgullo y en mi egocentrismo y mi deseo de crecer, yo le hubiera dicho quién sabe cuántas cosas, o no le hubiera vuelto a hablar, etc. Pero yo lo tomé, y lo tomé solamente como un motivo de oración. Con los años pasó que bueno, el Señor revirtió esa situación, o sea, esas palabras no fueron ciertas sobre mi vida, sino que el Señor ya tenía algo mejor para mí. Entonces, la humildad en ese punto, puedo apreciarla, en cómo a veces podemos tomar toda esa energía contraria que tenemos adentro y que no nos ayuda, pero más bien si la encauzamos en lo que el Señor quiere para nosotros, va mucho mejor, pero muchísimo mejor. Hay una regla, y ya me callo yo, que se llama la regla de los 30 minutos. O sea, y es cada vez que tengas que responder una cosa, espera 30 minutos. Porque ahí lo has aterrizado, no respondes ahí con, ¿sabes? Con los impulsos. 30 minutos. Sí, sí. De los cuales serán de oración. Perdón, Rafa, que metí la cucharada. No, de los 30 minutos, de los cuales 20 minutos serán de oración. Sí, y otra cosa importantísima también, bueno, yo continúo teniendo estas revisiones con mi jefe, yo también trabajo 100% remoto, mi jefe está en Londres y nuestro equipo está por todo el mundo, pero en nuestras reuniones semanales siempre pues voy notando cómo va la carga de todo el equipo, no solo la mía. Y muchas veces esto del servicio poniéndolo en cosas prácticas. Después de una reunión yo puedo llamar a mi jefe y le puedo decir, oye Dan, creo que no vas a alcanzar o te veo muy cargado con esto y con esto. ¿Tú quieres que te ayude? ¿Quieres que te eche la mano con esto o con esto?
Y muchas veces lo he hecho. No tendría por qué, pero también creo que algo que Juan Marco nos va a hablar un poco después tiene que ver mucho con demos la milla extra, ¿no? Yo no trabajo solo por mis 8 horas laborales, yo no estoy solo para, como decimos en México, calentar asientos. Yo estoy porque estoy dándole la gloria a Dios, porque me gusta donde el Señor me ha puesto y porque cada cosa que haga le va a dar la gloria a Él. Wow, Rafa, muchas gracias. Totalmente, wow, inspirador lo que todos nos cuentan. Y bueno, ya que mencionaste a Juan Marcos, yo quiero seguir con él. Juan Marcos, que has hablado, creo que en muchas ocasiones, ¿no? Acerca de la generosidad, acerca de los temas de trabajo, bueno, en fin, diversos temas. Me gustaría que hoy nos contaras un poco sobre eso, generosidad en el trabajo, finanzas en el trabajo. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, esto es todo un mundo. Gracias por este tiempo, a Mariana y al equipo. La verdad es que normalmente sí que si estás en la iglesia y me conoces, pues habrás visto que hablo de la generosidad en términos de dar con dinero. Pero en este tiempo, en este día de reunión, estamos hablando más de otros aspectos, ¿no? De ser excelentes en nuestro entorno laboral o allí donde estemos, ¿no? Allí donde nos ha puesto Dios. Y en el trabajo es ese sitio donde se puede ser generoso sin vincularlo al dinero, ¿vale? Puedes ser generoso con tu actitud o generosa, puedes ser generoso con los conocimientos, puedes ser generoso, como decía Sara, también con tus compañeros, acercándote a ellos para cuidar de ellos. Puedes ser generoso de muchas maneras y precisamente también Jesús nos enseñó a ser generosos en el tiempo que estuvo con los discípulos y visitando y andando y juntándose con la gente, nos enseñó a diferentes maneras de ser generosos sin vincularlo al dinero, que normalmente es lo que más hablamos en la ofrenda, el diezmo, etcétera. Pero en el entorno de trabajo todo eso no aplica, ¿no? Pero sí el concepto de la generosidad. Gracias, Juan Marcos. Bueno, hablando de la generosidad, pues un poco me gustaría que nos contaras, bueno, cómo conseguimos ese éxito laboral o cómo ayudamos, cómo usamos ese fruto de nuestro trabajo, ¿no? Para las cosas de Dios, no sé, el fruto de nuestro trabajo, ¿cómo lo usamos? Bueno, lo primero que es importante aclarar es que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos debería de dar fruto y debería de dar un buen fruto, ¿vale? Como cristianos, todo lo que tenemos que hacer, todo nuestro día, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestro trabajo, todo lo que hacemos debería de dar un buen fruto, ¿vale? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque estamos ungidos por Dios y somos hijos suyos y todo lo que hace Dios es bueno. Por lo tanto, nuestro trabajo debe ser excelente, nuestro trabajo debe ser bueno y nuestro trabajo tiene que darnos éxito, darnos capacidad económica, bendición económica, provisión, también tener una buena relación con nuestros compañeros, tener el respeto de nuestros jefes, si tenemos, o ser respetuosos con nuestros empleados si somos nosotros los jefes. Y al final el propósito de todo esto no es más que transmitir y trasladar los principios y la esencia de Dios en nuestro lugar de trabajo, sea que somos empleados o sea que somos los jefes. Al final todo esto se basa en reflejar cómo es Dios a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y evidentemente Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Si Dios te ha puesto en un sitio en concreto para hacer una función en concreto, ahí Dios quiere usarte para ser de bendición y quiere ver todas las aptitudes o las cualidades o los principios bíblicos que están plasmados en la palabra de Dios, quiere verlos en práctica y quiere verlos manifestarse pues con ese café o con ese liderazgo o con ese, es como decía Pablo también, pues siendo misionero, evangelizar o conectar con las personas para poder ser ese tu campo de siembra. Son todas esas cosas que al final están muy conectadas con la generosidad porque vivimos en una sociedad que creo que puedes estar de acuerdo conmigo fácilmente en que todos nos está diciendo que todo se trata de mí, ¿vale? De mi salud, de mi felicidad, de mi realización, de mis pasiones, de mis sueños, de mi dinero, de mi riqueza. La Biblia es
todo lo contrario. Evidentemente, es importante que uno esté bien y que uno esté centrado y que esté alineado con el propósito de Dios, pero la Biblia está enfocada a ser de bendición para los demás. Y la generosidad, cuando la ponemos en práctica, lo que estamos creando es bendición sobre los demás. Y en nuestro entorno de trabajo tenemos un montón de oportunidades para poder ser de bendición y ser generosos con las personas que nos rodean. Y en concreto, hay una relación muy directa y hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, y es que el mundo de generosos se hace más y más grande y el mundo del tacaño se hace más y más pequeño. Esto es Proverbios 11:24, en la versión de Message en inglés traducido al español, ¿vale? Y me gusta mucho porque es lo que, si lo pones en práctica, este versículo se cumple a rajatabla. Yo recuerdo cuando levanté la mano en 2013, en agosto de 2013 en nuestra iglesia, yo todavía tenía que pasar por un proceso de restauración y todo esto del psicólogo. Estuve yendo, necesitaba ayuda y estuve yendo al psicólogo. Pero un año más tarde, de caer en la bancarrota y demás, encontré un trabajo. Y en ese trabajo, pues era un gestor de proyectos en una agencia de marketing digital. Y ese trabajo llegó un punto al cabo de los 2 años, del 2014 al 2016, que estuvo súper bien. Tuve mis desafíos, mis retos, como compartíamos antes. Tuve que superarlos, tuve que esforzarme y no bajar los brazos, sino hincar los codos. Tuve que hacer formación y exámenes para poder mantener mi puesto de trabajo, cosa que no me gustó nada, pero tuve que hacerlo. Pero ocurrió algo muy curioso, y es que yo, por ejemplo, no criticaba a mis jefes. Yo decía que los jefes tenían una responsabilidad muy fuerte. Había sido empresario, había tenido 20 empleados a mi cargo y había caído en la bancarrota. O sea, sabía que fácil no era, no lo había conseguido. Y yo era de los que defendía a los jefes, justificaba que no era nada fácil lidiar con la carga de trabajo versus las horas versus lo que te pagan. Soy un defensor de las horas extras no remuneradas. No pasa absolutamente nada por trabajar unas horas de más y que no te las paguen, ¿vale? Porque cuando me fui de la empresa me dijeron pues que el área de negocio donde yo estaba, la tecnología que yo dominaba o que yo gestionaba, pues no iban a continuar teniendo clientes de ese tipo. Entonces, bueno, pues yo me sentí como un poco, ostras, pues me acaba el trabajo, me voy a quedar en el paro, etcétera, etcétera. La conclusión de este proceso fue que cuando me dijeron, me presentaron toda esta situación, me dijeron, pero vamos a darte todos nuestros clientes que están basados en esta tecnología, te los vamos a dar para que tú los lleves por tu cuenta y sean tus clientes directamente. Hasta el día de hoy, estamos en el 2022, han pasado, ¿cuánto han pasado? 6 años desde que dejé ese trabajo, y todavía hoy conservo clientes que eran de aquella empresa y que nos reportan miles de euros cada año, y que vivimos en parte, evidentemente, gracias al fruto de este trabajo de estos clientes, ¿no? Entonces, al final te das cuenta como Dios, una situación que podría ser devastadora y que nos podría haber puesto en una situación económica muy difícil, acabó siendo una gran bendición, y hoy sigue siendo, 6 años más tarde, sigue siendo una fuente de ingresos que tenemos en casa, pues gracias a lo que yo hice o en mi testimonio o mi manera de actuar en aquel momento en ese trabajo. No sé si me enrollo mucho. No, para nada, Juan Marcos. De verdad que es que cuando mencionamos el ser excelentes, el dar la milla extra, el tener esta buena actitud, cuando las cosas van bien, como que sale. Pero cuando pasamos por un desierto, como el que tú nos cuentas, de bancarrota, de necesitar ir al psicólogo, de estar realmente en un lugar en el que no nos gusta estar, pues es ahí donde más debemos buscar de Dios, donde Dios también nos recibe con los brazos abiertos y transforma. Justamente lo que dices, transforma mal en bien. Fíjate, todo lo que tú no sabías que habías sembrado con tus clientes anteriores, ¿no? La cosecha que aún te está dando, ¿no? Que hoy en día te está dando. Así que, bueno, pues no, muchísimas gracias a todos. Sé que este seminario se llama De Enfoque y hemos hablado de muchas cosas, pero es que el trabajo da para hablar de muchísimos elementos de nuestra vida, pero voy a intentar resumir, ¿vale? Hemos hablado, uno, voy a dar como una especie de tips o de principios. El primero nos lo daba Pablo con respecto a nuestra misión o visión frente al trabajo, es sé embajador full time. O sea, full time es todo el tiempo, sé embajador, con amor y ejemplo que nos contabas, Pablo.
Segundo, Sara nos hablaba de esos súper desafíos que ha tenido, nos hablaste de cultura, nos hablaste de la incertidumbre, ¿no? Al ser emprendedora, pero nos dices, no te quedes en ser cristianito paloma en tu trabajo, también sea astuto y estratega. Buenísima, ¿no? Ahí para que tomen nota. Bueno, el tercero, Rafa nos hablaba de liderazgo, de servicio. Aquí voy a componerlo, ¿vale, Rafa? Un poco, y es, pues soy líder conforme al corazón de Dios cuando sirvo a los demás. Y además, soy sabio y humilde, ¿vale? Así que es liderazgo, servicio, sabiduría, humildad. Yo creo que esto es muy difícil de hacer si no tenemos realmente amor, ¿no? Dentro, ¿no? De amar a otros, a los jefes, a los pares, a los colaboradores, sea como sean, ¿no? Y el último, Juan Marcos, nos hablaste de la generosidad. Y este punto es, la generosidad es algo que debe abarcar todas las áreas de nuestra vida, como lo hizo Jesús. Y eso incluye a nuestro lugar de trabajo y a nuestros compañeros. Y voy a añadir, Juan Marcos, y a los jefes también. ¿Vale? O sea que después de este seminario taller no nos podemos quejar ni el jefe, ni el compañero, ni el colaborador. Más bien mirarlo con amor, ¿no? Con humildad. Y yo sí quisiera terminar con el versículo como, no sé, estrella del trabajo, ¿no? No lo hemos mencionado, sí, no, pero queremos cerrar con él. Y esto está en Colosenses 3:23, que dice, hagan lo que hagan, esto es el trabajo que hagas. Si haces hamburguesas, si trabajas en una compañía grande, si eres emprendedor, si doblas ropa, es decir, el trabajo que hagas, hagas lo que hagas o hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, de buena gana. Y hay unas versiones que dicen, hacedlo de corazón, de buen ánimo, poniendo el corazón, háganlo bien, bueno, en fin, o sea, excelencia en todo lo que hagan, ¿vale? Como para el Señor y no como para nadie en este mundo, o sea, no para las personas. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Esta herencia, recordemos, es la herencia eterna, ¿vale? Porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Así que mañana cuando no nos den ganas de levantarnos para ir a trabajar, sepamos que trabajamos para el Señor y con esa actitud es que debemos ir, ¿no? A interactuar y hacer las cosas lo mejor posible. Así que bueno, gracias a todos por dedicar tiempo a escucharnos, a conocernos también. Gracias a todos por su generosidad contándonos cosas de su vida, de sus trabajos. Y bueno, este ha sido uno de los varios seminarios que Hillsong ha preparado. Espero que les haya súper gustado. Y bueno, nada, bendiciones a todos. Chao. Adiós. Gracias.